Hoy precisito, es la segunda grabación para YouTube desde Amalia Pando Cabildeo. Hoy quiero referirme a si es posible la existencia de dictaduras a través del voto popular. Y le cuento que sí. En América Latina hay tres experiencias que han dejado escaldados a los pueblos latinoamericanos, con muertos, heridos, pero con una historia que nos dice que no hay que repetirla. ¿Cómo es posible que la gente vote dictadura? Pues sí, ocurre cuando las condiciones de miedo, de terror, están latentes, cuando algún caudillo concentra el poder, todo el poder, el poder de la justicia, el poder legislativo. Hay un parlamento que es una pantomima, la justicia está sometida a la dictadura y por supuesto no hay prensa independiente. El primer caso, el maestro de esto fue Porfirio Díaz en México. Le estoy hablando de el siglo XIX, principios del siglo XX. Porfirio Díaz fue un revolucionario, luchó montado en un caballo con espada y rifle contra los franceses, logrando la independencia de México, sacando a los franceses. Era un revolucionario. Se hizo del poder 2 veces de manera interina y luego a través de las elecciones 7 veces consecutivas. En total 9 gobiernos de Porfirio Díaz. Fue una dictadura macabra. Persiguió a la oposición, mató a centenares de opositores, acabó con la prensa independiente y en las elecciones ganaba. Los dictadores que sostienen la dictadura, la concentración de poder, eso es dictadura, concentración de poder, a través del voto, que es una pantomima, controlan el organismo electoral, por supuesto, y dejan correr algunos opositores que les sirve para ganar las elecciones a alguien. Normalmente ganan con 60, 70, 80% de la votación. La dictadura de Porfirio Díaz, que siempre fue vía elecciones, fue el preámbulo de la revolución de Emiliano Zapata y de Francisco Villa. Las dictaduras en general son como una olla de presión, concentran tantas contradicciones que luego estalla el país, estalla la caldera, normalmente en revoluciones. Es el caso de Nicaragua, por ejemplo, con los Somoza. Somoza padre fue el principio de la dictadura, lo mataron el año 56, asumió su hijo Luis, y luego el propio hermano de Anastasio Somoza, Luis Somoza, es el que promueve a Anastasio Somoza en las elecciones. 7 elecciones consecutivas. Elecciones, sí, es una dictadura vía elecciones. ¿Por qué ganan las elecciones? Reelección tras reelección. ¿Por qué ganan las elecciones? Porque el pueblo no tiene ninguna posibilidad de formar sus propios partidos, o si hay gérmenes de esos partidos no pueden difundir sus ideas, son correteados, apresados, siempre con alguna acusación de algún tipo de delito penal. Los meten a la cárcel, los corretean o simplemente los matan. Otra de las experiencias, Paraguay, con Alfredo Stroessner, que estuvo 35 años en el poder, elección tras elección. Stroessner es muy interesante porque hizo asamblea constituyente que decía una sola reelección. Cuando terminó esa gestión ya de reelecto, cambió la constitución, muy parecido a lo que está pasando aquí. Cambió la constitución por una vesita más. Cuando se le acabó la vesita más, dijo reelección indefinida. En fin, 35 años en el poder. ¿Qué tienen en común estas 3 dictaduras que le menciono? Primero, que usaron el voto popular para encaramarse en el poder. Segundo, usaron el voto popular para permanecer en el poder. Tercero, la concentración de poder. Un caudillo que concentra el poder, todos los poderes alrededor de sí mismo. No hay libertad de prensa, por supuesto no hay libertad de prensa
¿Por qué no hay libertad de prensa? Para que los periodistas no investiguen los actos de corrupción. Y tercero, hay muchísima corrupción. Cuando caen las dictaduras se sabe que habían robado millones y millones, que habían sacado plata aquí, que se habían comprado todas las empresas allá. En fin, los actos de corrupción en dictadura no se conocen. Y en los tres casos, una bonanza económica, un aparente gran desarrollo del país, gran estabilidad. Claro, ¿cómo no va a haber estabilidad si no hay oposición? Si la oposición está presa, muerta o perseguida, por supuesto que hay estabilidad. Pero en los tres casos, después de agotada la dictadura y fruto de la lucha que empieza en la clandestinidad, terminan en procesos revolucionarios en Nicaragua, en Paraguay, en México. Es posible que el gobierno de Evo Morales termine una dictadura. Me parece que va a caminos, a pasos acelerados, y que si él sí gana el próximo 21 de febrero, tendremos un gobierno aún más autoritario, tendremos mayor concentración de poder en una sola persona y su entorno, obviamente, tendremos menos libertad de prensa, casi ninguna libertad de prensa. El caso de Amalia Pando y Cabildeo es el ejemplo, y por supuesto tendremos muchísima más corrupción. Usted elige.